Las bodas de Caná. El milagro que transformó el agua en vino. En una pequeña aldea de Galilea, rodeada de colinas suaves y caminos polvorientos que serpenteaban entre viñedos y campos de trigo, se encontraba Caná. Era un pueblo sencillo, de casas construidas con piedra clara, techos planos y puertas de madera que crujían al abrirse. Allí la vida transcurría con la serenidad de lo cotidiano. El canto del gallo al amanecer, el murmullo del molino, las risas de los niños corriendo por los callejones estrechos. Nadie imaginaba que aquel lugar, aparentemente insignificante para el mundo, sería escenario del primer signo público del Mesías. Las bodas en Israel no eran simples ceremonias. Eran celebraciones que podían extenderse varios días, donde todo el pueblo participaba. Había música de flautas y panderos, danzas al atardecer, y mesas rebosantes de pan recién horneado, aceitunas, higos y vino abundante. El vino no era un lujo, era símbolo de alegría, de bendición, de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. En esa ocasión, una familia de Caná celebraba el matrimonio de su hijo. La noticia había corrido por la región, y entre los invitados especiales se encontraba una mujer de mirada profunda y corazón contemplativo, Virgen María. María no era una invitada cualquiera, conocía a la familia. Tal vez era pariente lejana, quizá amiga cercana. Su presencia transmitía paz. Desde hacía años guardaba en su corazón los misterios que rodeaban a su hijo. Sabía que no era un hombre común. Había escuchado palabras de ángeles, había visto señales imposibles, había meditado cada acontecimiento en silencio. Y junto a ella estaba él. Entre los invitados también se encontraba Jesucristo, acompañado de algunos de sus primeros discípulos. No llevaba corona ni vestiduras lujosas. Sus manos, acostumbradas al trabajo de carpintero, descansaban con naturalidad sobre la mesa. Conversaba con serenidad, observaba, escuchaba. Sus discípulos aún estaban descubriendo quién era realmente. Habían dejado redes, barcas, oficios. Algo en su mirada los había llamado con fuerza irresistible, pero todavía no habían visto manifestarse su poder. La fiesta avanzaba entre cantos y brindis. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Las lámparas de aceite eran encendidas poco a poco. La alegría crecía, hasta que un murmullo inquietante comenzó a recorrer el patio. En medio del bullicio, los sirvientes susurraban nerviosos. El maestrala, encargado de supervisar el banquete, fruncía el ceño. Los cálculos habían fallado. En una boda judía, quedarse sin vino era una vergüenza pública. No solo significaba mala organización, era un deshonor que podía perseguir a la familia durante años. Las celebraciones eran símbolo de hospitalidad y honra. Aquello podía arruinar la alegría del día más importante de los recién casados. María percibió la tensión. Su sensibilidad materna captó el problema antes que muchos. Observó las jarras casi vacías, el rostro preocupado del encargado, el nerviosismo creciente. Entonces, con discreción, se acercó a su hijo. No fue un gesto dramático, no levantó la voz. Simplemente pronunció una frase que contenía urgencia, confianza y una fe absoluta. No tienen vino. No fue una petición directa, fue una presentación del problema, como una madre que sabe que su hijo puede hacer lo imposible, pero que respeta el misterio de su misión. Jesús la miró. Aquella mirada contenía una profundidad que pocos podían comprender. Entre ambos existía una comunión única, tejida desde el misterio de la encarnación. Él respondió con palabras que, a simple vista, podrían parecer distantes. «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora».
No era un rechazo, era una declaración de tiempos divinos. Jesús hablaba de su hora, el momento supremo de su glorificación que culminaría en la cruz. Sin embargo, en aquella respuesta había también una puerta abierta. María no discutió, no insistió, no explicó. Se volvió hacia los sirvientes y pronunció una frase que atravesaría los siglos como consejo eterno para toda la humanidad. Hagan lo que Él les diga. En esas palabras se encierra la clave del milagro. Confianza total, obediencia sin reservas, disponibilidad al plan de Dios. En el patio había 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones rituales de los judíos. Eran grandes, pesadas, capaces de contener entre 80 y 120 litros cada una. No estaban destinadas al vino, sino al agua para lavamientos ceremoniales. Jesús las señaló: «Llenen de agua esas tinajas». Los sirvientes intercambiaron miradas, no comprendían la relación entre el agua y la falta de vino, pero recordaron las palabras de María: «Hagan lo que Él les diga», y obedecieron. Fueron al pozo, bajaron los cubos, subieron el agua, una y otra vez. El esfuerzo era considerable, el agua salpicaba sus túnicas. El calor aún se sentía en el ambiente, pero no cuestionaron. Llenaron las tinajas hasta el borde. Jesús entonces dijo: «Saquen ahora y llévenlo al maestrala». Aquello parecía absurdo, llevar agua al maestrala del banquete cuando lo que faltaba era vino. Sin embargo, hubo un instante, silencioso, invisible para muchos, en que el poder creador de Dios actuó. Así como en el principio transformó el caos en cosmos, así como convirtió el polvo en hombre, ahora en el silencio de Caná, el agua se transformó en vino. No hubo relámpagos, no hubo estruendo, solo obediencia y milagro. Uno de los sirvientes llenó una copa con lo que pensaba que era agua, pero al mirarla, notó el color profundo del vino. Lo acercó a sus labios con asombro. El aroma era exquisito, rico, nuevo. Temblando, llevó la copa al maestrala. El asombro del encargado. El encargado probó el vino. Sus ojos se abrieron con certeza. No era un vino cualquiera, era excelente, superior al que se había servido al inicio de la fiesta. Llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido bastante, el inferior. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». El novio sonrió confundido. No sabía lo que había sucedido. No comprendía el misterio que acababa de ocurrir. Solo los sirvientes lo sabían, y los discípulos. Juan, uno de ellos, grabó aquel momento en su memoria. Años más tarde escribiría que ese fue el primero de los signos de Jesús, mediante el cual manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El significado profundo. Lo que ocurrió en Caná no fue solo una solución práctica a una carencia material, fue una revelación. El agua destinada a ritos antiguos se convirtió en vino nuevo. Era símbolo de que algo nuevo comenzaba. La antigua purificación daba paso a una alegría transformada. La ley se abría a la gracia. La espera mesiánica empezaba a cumplirse. Jesús no solo evitó una vergüenza social, mostró que donde Él está presente, la escasez se transforma en abundancia. Donde parece haber final, comienza algo mejor. El vino nuevo anunciaba el vino definitivo, el de la última cena, el de la nueva alianza. Pero eso aún estaba oculto en el horizonte. En Caná, la fiesta continuó. La música volvió a sonar. Las risas se multiplicaron. Y nadie, salvo unos pocos, sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. María observaba en silencio. Sabía que aquel era apenas el inicio, el primer signo, el primer deslencio de una gloria que transformaría el mundo. Y mientras la luna ascendía sobre los tejados de piedra de Caná, el vino nuevo corría por las copas como anuncio de esperanza. Pero aquel milagro no solo ocurrió en un pueblo lejano hace 2000 años.
Su eco continúa resonando en cada corazón que se atreve a confiar. Las bodas de Caná. El milagro que transformó el agua en vino. La música volvió a llenar el aire de la noche en Caná, pero algo invisible había cambiado para siempre. No en el patio adornado con lámparas de aceite, no en las mesas rebosantes de pan y frutas. El cambio más profundo había ocurrido en los corazones. Los discípulos miraban a Jesucristo con nuevos ojos. Hasta ese momento lo habían seguido movidos por intuición, por una atracción inexplicable, por palabras que encendían el alma. Pero ahora habían visto algo más. No era solo un maestro sabio, no era únicamente un predicador apasionado. Habían sido testigos de un acto creador. El mismo poder que, según las Escrituras, había transformado el agua del Nilo en sangre en tiempos de Moisés, ahora transformaba agua común en vino exquisito. Pero a diferencia de las plagas de Egipto, este signo no traía juicio, sino alegría. La fe que comienza a despertar. Juan, que años más tarde escribiría este episodio, recordaría el brillo del vino al caer en la copa. Recordaría el silencio expectante antes de que el maestresala alabara la calidad de la bebida. Recordaría la certeza que comenzó a germinar en su interior. Aquel fue el momento en que su fe dejó de ser solo esperanza para convertirse en convicción. No todos comprendieron lo ocurrido. Para la mayoría, la fiesta simplemente mejoró. Pero para quienes estaban atentos, fue una revelación. Los milagros de Jesús no eran espectáculos destinados a impresionar multitudes, eran signos, señales que apuntaban a una verdad más grande. En Caná, Jesús no predicó un sermón, no explicó el significado del vino nuevo, simplemente actuó. Y su acción habló más fuerte que 1000 discursos. María, la intercesora silenciosa. En un rincón del patio, Virgen María observaba discretamente. No buscaba reconocimiento, no anunció el milagro. Su papel había sido breve pero decisivo: presentar la necesidad y confiar. Haz lo que Él te diga. Esa frase, pronunciada en medio de una crisis doméstica, se convirtió en un eco eterno para todos los tiempos. María no solucionó el problema por sí misma, no dio órdenes complicadas, señaló a su hijo. En Caná aparece como intercesora. Percibe la necesidad antes que otros, la presenta a Jesús y luego conduce a los hombres hacia la obediencia. Su actitud revela algo profundo sobre la relación entre el cielo y la humanidad. Dios no es indiferente a las pequeñas vergüenzas humanas, no es ajeno a las preocupaciones cotidianas. El primer milagro de Cristo no fue sanar a un paralítico, ni resucitar a un muerto, fue salvar una boda. Es como si el mensaje fuera claro desde el inicio. La vida ordinaria también es terreno sagrado. El simbolismo del vino nuevo. Mientras la celebración continuaba, el vino fluía en abundancia. No se trataba de unas pocas jarras improvisadas. 6 tinajas enormes, llenas hasta el borde, contenían ahora vino excelente. La abundancia era desbordante. En la tradición bíblica, el vino es símbolo de gozo mesiánico. Los profetas habían anunciado que cuando llegara el tiempo del Mesías, los montes destilarían vino y la alegría sería desbordante. En Caná, esa profecía comenzaba a cumplirse discretamente. Pero había un detalle aún más profundo. El agua provenía de tinajas destinadas a la purificación ritual. Representaban la antigua ley, las prácticas externas, el cumplimiento de normas. Jesús no destruyó esas tinajas, las llenó y transformó su contenido. Era un anuncio silencioso de que la ley no sería abolida, sino llevada a plenitud. El rito exterior daría paso a una transformación interior. El agua limpia por fuera, el vino alegra el corazón. La hora que se acerca. Cuando Jesús dijo, «Aún no ha llegado mi hora», hablaba de algo mayor que aquella boda. En el Evangelio de Juan, la hora,
Es el momento de la cruz. Es el instante en que el amor se entrega totalmente. Caná fue el preludio. El vino abundante anticipaba otro vino, uno que sería ofrecido en una cena íntima años después, uno que no estaría en tinajas de piedra, sino en un cáliz levantado al cielo. El vino de Caná señalaba hacia el misterio de la nueva alianza. Los discípulos aún no lo sabían, pero aquella noche marcó el inicio de un camino que los llevaría por aldeas, desiertos y finalmente hasta Jerusalén. Una alegría que no se agota. En medio del bullicio, Jesús no buscó protagonismo. No anunció, «yo lo hice», no reclamó honores. Su estilo siempre fue así: obrar en silencio, transformar desde dentro, revelarse progresivamente. El novio y la novia jamás olvidaron aquella boda. Quizás años más tarde escucharon hablar del maestro de Galilea que predicaba con autoridad. Quizás comprendieron entonces que el día de su matrimonio había sido tocado por la gracia. Imaginar sus vidas después del milagro invita a reflexionar. ¿Qué recordarían el vino cuando enfrentaran dificultades? ¿Qué pensarían en aquella abundancia cuando llegaran tiempos de escasez? Porque el milagro de Caná no elimina las pruebas futuras, pero deja una memoria de esperanza. El mensaje para cada corazón. Esta historia no es solo historia antigua, es una invitación permanente. ¿Cuántas veces la vida parece quedarse sin vino? ¿Cuántas veces la alegría se agota? ¿Cuántas veces sentimos que lo mejor ya pasó? Caná enseña que Jesús puede transformar lo ordinario en extraordinario, que lo que parece insuficiente puede convertirse en abundancia, que cuando todo parece terminar, puede comenzar algo mejor. Pero hay una condición implícita: llenar las tinajas. Los sirvientes no discutieron la orden, no pidieron explicaciones teológicas, simplemente obedecieron. Llenaron hasta el borde. El milagro ocurrió después de la obediencia. Ese detalle es clave. Dios suele obrar cuando el hombre pone lo que tiene, aunque parezca simple agua. Un inicio discreto, un destino glorioso. Aquella noche en Caná terminó como terminan todas las fiestas, con despedidas, abrazos y promesas de volver a verse. Pero para los discípulos nada volvió a ser igual. Habían visto la gloria manifestarse en lo cotidiano. Habían comprendido que seguir a Jesús no sería un camino común. Y mientras descendían las últimas luces y el silencio cubría el pueblo, algo nuevo había comenzado en la historia de la humanidad. El vino excelente había sido guardado para el final, pero lo mejor aún estaba por venir. La noche había avanzado, y las estrellas cubrían el cielo sobre Caná como un manto de promesas antiguas. El eco de la música se desvanecía lentamente, pero en el corazón de algunos la melodía apenas comenzaba. Los discípulos caminaban detrás de Jesucristo, quizá en silencio, quizá intercambiando miradas que decían más que las palabras. Lo que habían presenciado no era simplemente un acto de poder, era una revelación progresiva del misterio que caminaba junto a ellos. Aquel primer signo no fue ruidoso, no dividió los cielos ni hizo temblar la tierra. Ocurrió en la intimidad de una fiesta familiar, y sin embargo, su profundidad alcanzaba dimensiones eternas. En apariencia, Jesús solo había resuelto un problema doméstico, pero el Evangelio de Juan, que relata este acontecimiento, utiliza una palabra precisa: signo. Un signo siempre apunta más allá de sí mismo. El vino nuevo no solo devolvió la alegría a una boda, era una anticipación simbólica de otro momento decisivo, cuando, en una sala alta de Jerusalén, Jesús levantaría una copa y diría que ese vino sería su sangre derramada por muchos. En Caná comenzó la manifestación pública. En Jerusalén culminaría en el sacrificio. Entre ambos momentos se extiende todo el ministerio del Señor: enseñanzas, parábolas, sanaciones, misericordia ofrecida a pecadores, confrontación con autoridades religiosas y finalmente la entrega total.
Caná fue como el amanecer. La cruz sería el mediodía ardiente. Y en ambos momentos, discretamente, estaba presente Virgen María. En Caná, intercediendo. En el Calvario, permaneciendo firme al pie de la cruz. El primer signo y el sacrificio final están unidos por su presencia silenciosa. El milagro del agua convertida en vino no solo habla de abundancia externa, habla de transformación interior. El agua, transparente y común, representa la rutina diaria, lo ordinario, lo que parece repetitivo. El vino, en cambio, simboliza plenitud, alegría profunda, celebración verdadera. Cuando Jesús transforma el agua en vino, está revelando algo sobre la vida espiritual. Él puede transformar la rutina en propósito, la tristeza en esperanza, el vacío en plenitud. Pero hay un detalle que no puede pasarse por alto. Las tinajas fueron llenadas hasta el borde, no a medias, no parcialmente, hasta el borde. ¿Cuántas veces queremos que Dios obre sin haber llenado nuestras tinajas? ¿Cuántas veces pedimos transformación sin haber ofrecido obediencia? Los sirvientes no entendían el plan completo, solo sabían que debían obedecer. Y esa obediencia se convirtió en el canal del poder divino. Los discípulos y el inicio de la fe madura. Después de Caná, los discípulos no eran los mismos. Su seguimiento ya no era mera curiosidad. Habían visto un anticipo de gloria. Sin embargo, su fe todavía era frágil. Más adelante dudarían, temerían, huirían. Pedro negaría, Tomás cuestionaría. El camino de la fe no es una línea recta, es un crecimiento progresivo. Caná fue el primer paso. Cada signo posterior, la multiplicación de los panes, la calma de la tormenta, la resurrección de Lázaro, profundizaría esa convicción. Pero todo comenzó en una boda sencilla. Dios eligió iniciar su manifestación pública no en un templo solemne, sino en una celebración de amor humano. Ese detalle no es casual. Que el primer milagro ocurra en una boda revela algo sobre el valor del matrimonio. Jesús no solo asiste como invitado, santifica la unión con su presencia. Desde ese momento, el amor conyugal queda envuelto en una nueva dignidad. El vino abundante simboliza la alegría que puede brotar cuando Dios está en el centro de una relación. No elimina las dificultades, pero introduce una dimensión divina. Cada matrimonio que invita a Cristo a su fiesta, que lo coloca en medio de su historia, revive de alguna manera el espíritu de Caná. El mensaje eterno de María. Las palabras de María resuenan más allá del tiempo. Hagan lo que Él les diga. No son solo una instrucción para unos sirvientes del siglo I, son una guía para cada generación. En medio de la confusión del mundo, del ruido constante, de las dudas y crisis, su consejo sigue siendo claro: escuchar a Jesús y obedecer. No promete explicaciones detalladas, no asegura que todo será fácil, pero garantiza que la obediencia abre la puerta al milagro. María no retiene la atención para sí misma, siempre conduce hacia su Hijo. Caná en nuestra propia historia. Cada persona tiene su propia Caná. Momentos en los que la alegría parece agotarse, instantes en los que la celebración se transforma en preocupación, situaciones donde el vino se acaba. Puede ser en la familia, en la salud, en el trabajo, en la fe. El relato invita a preguntarse: ¿estoy dispuesto a llenar mis tinajas? ¿Estoy dispuesto a confiar aun cuando no entiendo? Porque el milagro no siempre ocurre como esperamos. A veces es silencioso, a veces es interior, a veces nadie más lo nota. Pero cuando Jesús transforma, lo hace de manera abundante y mejor que antes.
El maestresala declaró que el mejor vino había sido guardado para el final. Esa frase encierra una promesa poderosa. Con Dios, lo mejor aún puede estar por venir. A lo largo de la historia, millones han leído el relato de Caná y han encontrado consuelo. En monasterios silenciosos, en hogares humildes, en catedrales imponentes, en pequeñas capillas rurales. Habla al que comienza un nuevo proyecto, habla al matrimonio joven, al anciano que teme haber perdido la alegría, al creyente que siente que su fe se ha vuelto rutina. Jesús sigue transformando agua en vino, sigue actuando en lo cotidiano, sigue manifestando su gloria, no siempre con estruendo, sino con profundidad. Un comienzo que anuncia redención. Caná no fue el clímax de la misión de Cristo, fue el inicio. Después vendrían caminos polvorientos, multitudes hambrientas, noches de oración, confrontaciones, traiciones. Pero en la memoria de los discípulos quedaría grabada aquella primera señal de gloria. El Dios que transforma el agua en vino es el mismo que transforma la muerte en vida. El mismo que convierte la cruz en victoria, el mismo que toma corazones frágiles y los llena hasta el borde con gracia nueva. Y así, en una aldea pequeña y casi olvidada llamada Caná, comenzó públicamente la revelación de aquel que cambiaría la historia. El vino fluyó, la alegría regresó, la fe nació, y desde entonces, cada vez que alguien decide hacer lo que Él dice, el milagro vuelve a comenzar.